En este video vamos a ver suma y diferencia de vectores. Vamos a comenzar con la suma por el método del triángulo. Acá tenemos dos vectores, el vector A y el vector B. Acuérdense que se identifican con una pequeña flechita sobre la letra. El vector A mide 50 newtons y el vector B 35 newtons. Para hacer este método necesitamos graficar el primer vector A, y a continuación ponemos el vector B. Desde la punta de la flecha de A dibujamos el vector B. Luego, para encontrar la suma, iniciamos desde el origen de A hasta la punta de la flecha de B. Y ahí ya tenemos el vector resultante. Ahora, para calcular cuál es la medida real de este vector, vamos a hacer los siguientes cálculos. Recuerden que para representar vectores nosotros necesitábamos una escala. En este caso la escala es de 10 newtons sobre centímetro. Quiere decir que cada 10 newtons que queramos representar vamos a dibujar un centímetro. Para saber de qué tamaño tenemos que hacer la flecha del vector A, vamos a tener que hacer una regla de 3. Vamos a decir que cada 10 newtons, como dice acá, los vamos a dibujar en un centímetro. Ahora, el vector A tiene 50 newtons. Nosotros vamos a poner acá el vector que queremos averiguar la medida y vamos a hacer esta regla de 3 de la siguiente manera. 50 por 1, 50 newtons por 1 centímetro, se multiplican porque están en diagonal. Ahora, en la otra diagonal imaginaria tenemos a los 10 newtons y a la X. Entonces acá se pone solamente 10 newtons. Esto será igual al valor de X que queremos averiguar. Entonces, tenemos newtons acá y newtons abajo también, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces los podemos simplificar. Ahora resolvemos esa cuenta y sabemos que 50 por 1 centímetro dividido 10 va a ser el valor de X que nosotros queremos averiguar. Ahora, una manera fácil de hacer esto es tachar ceros arriba y ceros abajo. Es una manera de simplificar. Un 0 arriba y un 0 abajo. Ahora hacemos esa cuenta y tenemos que todo eso nos dio 5 centímetros. Lo que significa que esta flecha la vamos a tener que dibujar de 5 centímetros. Del mismo modo vamos a ver el valor que necesitamos para representar al vector B. Nuevamente sabemos que la escala es 10 newtons por cada centímetro que nosotros representemos. El vector B vale 35 newtons, ese es el valor del vector B. Nuevamente la regla de 3 es multiplicar en diagonal 35 newtons por 1 centímetro y dividirlo por el número que había quedado enfrentado con la X, 10 newtons. De esa manera íbamos a encontrar el valor de X. Ahora hacemos esta cuenta recordando que se podía simplificar cuando teníamos la misma unidad arriba que abajo. Entonces, 35 por 1 me da 35 centímetros, porque es la única unidad que quedó. Esto lo dividimos por 10. Al hacer esa cuenta, sabemos que es 3,5 la medida que vamos a tomar para representar al vector B. Para determinar el módulo o intensidad del vector resultante, R, lo que tenemos que hacer es medirlo con una regla. Tomamos una longitud y decimos que acá tenemos 6,5 centímetros. Entonces tenemos que hacer el proceso inverso al que hicimos recién. Sabemos que 1 centímetro son 10 newtons. Estos 6,5 centímetros tenemos que ver qué cantidad de newtons son. En este caso nuevamente tenemos una regla de 3, multiplicamos en diagonal por 10 newtons, dividimos por 1 centímetro y como tenemos en el numerador y en el denominador centímetros, los podemos simplificar. Realizamos la multiplicación y ya tenemos el valor del vector resultante, que en este caso es 65 newtons. Ahora vamos a realizar una diferencia de vectores. Vamos a restarle a el vector B. Una diferencia de vectores en realidad se entiende como la suma del opuesto del vector que queremos restar. Es decir, si tenemos un vector A, le sumamos el opuesto del vector B. Para hacer esto nosotros necesitamos saber qué es un opuesto de un vector. Entonces, si queremos calcular el opuesto de B, primero dibujamos al vector B y sabemos que el vector opuesto se encuentra
en sentido contrario y en la misma dirección. Es decir, la definición de opuesto de un vector es un vector que se encuentra en sentido contrario y en la misma dirección. Ahora vamos a hacer la diferencia de estos dos vectores. Para ello usamos el mismo método del triángulo. Vamos a colocar primero el vector A. Tenemos al vector A, pero a continuación ya no le sumamos el vector B. Como es una resta, le tenemos que sumar el opuesto del vector B. Entonces tenemos un vector aquí. Ahora, como lo hicimos recién, lo que tenemos que hacer es unir el origen del vector A con la punta de la flecha del vector, en este caso, menos B. Entonces tenemos de esta manera el vector resultado. Es el vector resultante, que en este caso es el vector que da como respuesta a la resta. Entonces aquí tenemos el vector A, el vector menos B. Recuerden que la resta es igual a la suma del opuesto. Acá tenemos, la resta es igual a la suma del opuesto de B. Entonces, nosotros obtuvimos la resultante al ir desde el origen del vector A hasta la punta de la flecha del vector menos B. Y ahora lo que tenemos que hacer para saber cuál es el módulo es medirlo con la regla. Cuando medimos esta longitud con la regla nos da 7 centímetros. Entonces, mediante una regla de 3, teniendo en cuenta la escala, vamos a saber cuál es la cantidad que tiene la resultante. Ahora, sabemos que 1 centímetro son 10 newtons. Estos 7 centímetros, que es la medida de R, ¿cuántos newtons serán? Nuevamente multiplicamos en diagonal 7 centímetros por 10 newtons, dividimos por 1 centímetro, que es el que quedó enfrentado con la X, y como hay centímetros en el numerador y centímetros en el denominador, podemos simplificar. Realizamos la multiplicación y nos quedan 70 newtons. Es decir, el valor de la resultante es 70 newtons. Y ya tenemos la respuesta.